Buenas tardes a todos, Dios nos bendice. Estamos listos para iniciar nuestro devocional Comunión con mi Padre. Como todos los días a las 5 de la tarde, aquí estamos. Yo soy la pastora Lucy Saavedra, pastora en Palabra Viva Las Vegas, acá en la ciudad de Las Vegas, Nevada, la ciudad donde abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia de Dios. Así que les agradezco a todos los que se conectan. Hoy tenemos un tema muy importante y también muy práctico. Por favor, compartan el link, hagan salas y todos ocupémonos de propagar la palabra del Señor. Gracias por conectarse. Gracias, Maritza Linares, Iván Pérez, Baez, Beatriz Pinzón, Cindy Hernández, mucho gusto. Pepe Isabel Morales, gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Brenda Gallardo, no alcanzo como a ver todos los mensajes. Zoraida Preval, porque pasan muy rápido. Vicente Ávila, pero todos los que se están conectando son bienvenidos. Hoy trabajamos derribando fortalezas mentales, derribando todas las fortalezas mentales. Este tema no solamente es para una persona que no conoce el Evangelio, también es para nosotros los que conocemos el Evangelio. Bienvenida, Elenita Ardila, bienvenida. Shalom. Eso es, Cindy Hernández, desde allá, desde el norte. ¿Desde dónde, Cindy? Nebraska, ¿de dónde está Cindy? Silvia Escamilla. Me confundí dónde estás, pero bueno, bienvenida. La palabra dice, vamos a entrar, ya tenemos los primeros conectados, así que vamos a entrar ahora dándole la bienvenida a todos, y esto sucede cuando uno hace el devocional en su oficina privada y que uno está acá pues sin auxiliares ni nada de eso. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos a Dailis Ismael, bienvenidas. Dice la palabra, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 3 y verso 5. Después de tener toda la semana pasada temas de el favor de Dios, incluyendo ayer lunes, que la pastora Joana nos dio también el tema de el favor de Dios. Bajo esa sanción, bajo ese privilegio, honor y bendición de que estamos en el favor de Dios, nosotros debemos de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y aquí está, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerde, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mi conducta, mis hábitos, mi estilo de vida es la respuesta a lo que yo soy. Lo que yo soy se manifiesta no en lo que yo digo que soy. Lo que yo soy se manifiesta en mis hábitos, en mi conducta. El nivel de pensamiento que tengo se manifiesta en la manera conductual, en la forma como yo me conduzco. Así que vamos a ver qué hay detrás de nuestro comportamiento, qué hay detrás de nuestro pensamiento. Y vayámonos al principio. Nacimos en pecado. La palabra dice, hablando David, en pecado me concibió mi madre. Y pensamos por la historia sagrada que David en realidad no era hijo de Isaí, sino que era hijo de otra persona,
Por eso sus medios hermanos lo aborrecían. Y él dice, en pecado me concibió mi madre. Bueno, quizá nosotros no fuimos concebidos en una relación ilícita o de adulterio, pero hay otros tipos de pecados. Nacimos ahí con la bendición de Dios y luego el ambiente familiar empezó a formarnos. Y aunque ya recibimos la salvación, el pecado está en nosotros. La ley del pecado y de la muerte está en este cuerpo mortal. Le gustan las cosas del mundo y las cosas de la carne y le gusta el pecado. Y nosotros debemos de crucificarnos a ese pecado. Es decir, de superar ese pecado. El pecado pues está en nosotros. Debemos de hacer equipo con Dios y buscar el origen de ese pecado a fin de quebrar las fortalezas que hay o que producen la manera en la cual nosotros nos conducimos. Déjeme puntualizar. Yo no creo, mientras que sí es sabido por todos, la ciencia lo dice, nosotros heredamos el temperamento de nuestros padres, por supuesto que sí, pero no heredamos sus pecados. Oigo con frecuencia decir el pecado que heredamos de nuestros padres. No, imagínate. ¿Cómo voy a heredar el pecado? No, el pecado es personal y cada uno es responsable de su propio pecado. Así que debemos de cambiar nuestra forma de hablar y decir este pecado lo heredé de mis padres. Y oramos quebrando las herencias de nuestros padres. En realidad el pecado no se hereda de los padres, son conductas aprendidas en la casa de nuestros padres o en la sociedad donde vivimos. El estilo de vida de nuestros padres es lo que heredamos, es lo que aprendemos de ellos, pero no el pecado. Como decir, mi papá fue pecador, fue borracho y yo voy a ser borracha, pues no. Si yo aprendo esa conducta y decido vivir en ella, pues entonces es algo que aprendí en la casa, pero cambiemos el lenguaje porque la Biblia no dice que yo heredé el pecado ni de mi padre ni de mi madre. Así que ahora vamos a ver las fortalezas mentales. La fortaleza mental es un pensamiento repetitivo. La fortaleza mental es un pensamiento consciente o inconsciente que rigen nuestra vida. Son el resultado de las experiencias que hemos vivido, que hemos tenido. Son traumas, abusos físicos, verbales, emocionales, sexuales. Son experiencias traumáticas como el abandono, la infidelidad, la traición, el divorcio. Son fortalezas mentales. La inseguridad, la baja autoestima, el resentimiento, el temor, el odio, la malicia, la desconfianza. Todas estas son fortalezas mentales. Alguien que nos traumó cuando éramos niños nos dijo, por ejemplo, que somos inútiles y 40 años después estamos pensando todavía que somos inútiles o que nunca nos va a ir bien porque y dejan su basura en nosotros de cuando éramos niños y se va al subconsciente. Pero el poder de Dios es suficiente para que derribemos toda fortaleza mental. Ese es el propósito de los devocionales de esta semana. Porque sin duda no alcanzaré a compartir todo en solamente 30 minutos. Una fortaleza mental, ese es un camino para formar una fortaleza mental, el ambiente donde nacemos, crecemos, las conductas aprendidas de nuestros padres, los traumas que vivimos, esas son el origen de nuestras fortalezas mentales. También
Una fortaleza mental es cuando nosotros le creemos al diablo sus mentiras. Y aquí va a haber, como dice el proverbio, mucha tela de dónde cortar. Cuando le creemos al diablo sus mentiras, mentiras que él pone en nuestra mente acerca de Dios, acerca de mí mismo o acerca de otros. Así es como trabaja el enemigo. Fortaleza es sinónimo de fuerza, de vigor. Planta en nosotros un pensamiento fuerte, contrario a Dios, contrario a nosotros o contrario a los demás. La mente es el lugar desde donde el enemigo trabaja. Es un recinto fortificado. En la mente yo puedo ganar la batalla o perder la batalla. Tengo que estar preparado para resistir los ataques del enemigo, porque él trabaja con nuestra mente. Debo de decir, puntualizar, enfatizar que Satanás no es omnisciente. Omnisciente que todo lo conoce. No es omnipotente, que todo lo puede. No es omnipresente, que está en todas partes. No es eterno, que no tiene principio ni fin. No es. Él puede colocar un pensamiento en tu mente, pero él no conoce tus pensamientos. Imagínate, estaríamos en desventaja si él conociera todos nuestros pensamientos. Claro que no. El que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón solamente es Dios. Así que no atribuyamos al enemigo un poder que él no tiene. Él envía como un dardo un pensamiento. Si yo recibo ese pensamiento y estoy dándole vueltas a ese pensamiento, mañana ese pensamiento saldrá como un sentimiento, como una palabra, como una acción, como un hábito, y finalmente formará nuestro destino. Una fortaleza, pues, puede venir por el ambiente donde nosotros nos formamos, por experiencias traumáticas que hemos recibido en nuestro diario caminar, o puede venir también por el ataque del enemigo, un pensamiento que envía contra Dios, contra nosotros mismos o contra otras personas. Ampliando el concepto de fortaleza mental, diríamos que es una fortificación, una edificación militar construida para funcionar como defensa o como ataque durante una guerra. Las fortificaciones más amplias son justamente, se les conoce como fortaleza. Cada nación tiene sus fortalezas. Nosotros en México tenemos el castillo de Chapultepec, que era una fortaleza. Entonces hay muchas fortalezas en nuestra historia y también hay fortalezas arraigadas en nuestra mente y en nuestro corazón. El propósito de estos devocionales de esta semana será que nosotros derribemos toda fortaleza mental, toda actitud altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento una fortaleza era una casa o edificio bien estructurado y generalmente solamente se ve, pues claro, se ve la parte de arriba, pero los cimientos eran tan fuertes que no podían ser destruidos fácilmente. Estaban colocados en lugares estratégicos para defenderse de cualquier ataque y generalmente las colocaban junto a un río o en alguna montaña. David, por ejemplo, se protegió contra Saúl. Dice que se quedó en el desierto en lugares fuertes o fortificados. Habitaba también en el desierto y ahí buscaba lugares donde esconderse. Y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces, no importa en qué fortaleza te has escondido
o no importa qué fortalezas hay en tu interior, yo quiero decirte que el único que es fuerte es, dice la palabra, torre fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y salvo será. Así que, entendiendo que una fortaleza es el lugar desde donde opera Dios o desde donde opera Satanás. La palabra dice, vienen días en los cuales yo escribiré mi palabra en sus corazones. Ya no lo escribiré en una tabla o en una piedra como se las escribía Moisés para el pueblo de Israel. No, sino que la escribiré con mi espíritu en su propio corazón. Así que la palabra que ha sido grabada en nuestro corazón es una fortaleza mental que me conduce al conocimiento de Dios. Y Satanás siempre imita el trabajo de Dios. Así que él dice, una fortaleza mental voy a levantar contra el conocimiento de Dios. Dios pone una palabra en nuestro corazón y nos dice quiénes somos. Somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, somos el pueblo del Señor, somos hijos, somos discípulos, somos amados, somos elegidos. Y el enemigo viene para establecer una fortaleza que se levante contra esa verdad. Te dice, por ejemplo, que no eres elegido, que no eres llamado, que Dios no está contigo, que el milagro no sucedió, etcétera, etcétera. Así que tú sabes y tú decides cómo vivir. Bajo la palabra que es tu verdadera fortaleza o bajo pensamientos que se levantan contra la verdad de Dios. Un conocimiento, una palabra contra lo que tú conoces de Dios. Yo a estas alturas del devocional bien podría decirle, ¿qué tal si hace un alto en el devocional y dice cuáles serán las fortalezas mentales que yo tengo? Donde no puedes escuchar a Dios, donde no puedes creer a Dios, donde no puedes comprometerte con Dios, ahí hay fortalezas mentales que hay que quebrar. Porque las fortalezas mentales no solamente están en los que no conocen al Señor, con frecuencia también están en los que conocen al Señor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Dice la palabra, claro, dice ponte el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, pero a mí me interesa llegar a donde dice la palabra, ponte el cinturón de la verdad. Yo creo que los que traen los pantalones a media nalga no pueden entender esto. Porque ya ves que los muchachos, Dios mío, traen cinturón de adorno, pero el pantalón se les sigue cayendo. El cinturón era para la armadura, pero si lo usáramos en un contexto actual, diríamos que es para que los pantalones no se caigan. Ponte el cinturón de la verdad. ¿Cómo se derriba una fortaleza? Ponte el cinturón de la verdad. La verdad es la verdad. No está a prueba, es la verdad. Y lo que la palabra dice es la verdad. Todo pensamiento, sentimiento, palabra, conducta, tiene que ser sujeto a la verdad inalterable que es la palabra. El filtro y la dirección y el fundamento es el cinturón de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te dará la libertad que tanto anhelas. Entonces, estamos para decidir si nosotros caminamos en la verdad o en los supuestos que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Alguien allá tiene que decir, yo voy a caminar en la verdad y no en los supuestos, no en nuestras perspectivas, no en mis temores, no en los chismes de la gente, no en mis sentimientos, no en las estadísticas, no en los pronósticos. No, voy a caminar en la verdad que me liberta y me dirige y me bendice y no en los supuestos. Enfatizo,
La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad les dará la libertad. Bendito sea el nombre de Dios. Aplicado a lo espiritual, se define como realidades poderosas, engañosamente protegidas. Esa es una fortaleza mental. Y puntualizo, son ideas, conceptos, filosofías, argumentos, razonamientos e imaginaciones. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Conoces esa gente que está teniendo temor a la soledad? Oye, todavía tiene los 5 hijos que dio a luz en su casa. Y si 2 se casaron, en lugar de irse trajeron a sus cónyuges a la casa. Y la persona está pensando y sufriendo por la soledad en el futuro. Esas son imaginaciones. Deben ser derribadas sabiendo que Dios cuida tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces, una fortaleza viene por una idea perseverante en nuestra mente, por un concepto, por una filosofía o por una cultura o por argumentos o razonamientos familiares y por imaginaciones. Una fortaleza es cualquier pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Dios y de Cristo. Esas son las fortalezas mentales. Por tanto, le da al diablo un lugar seguro en tu corazón donde puede influir en tu manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Ahí está el punto. Cuando una fortaleza mental en la vida de un creyente se construye, cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo pensando lo que no tenemos que pensar. Martín Lutero lo expresó muy bonito. Dijo, no puedo evitar que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que vengan a hacer nido. No puedes evitar que vengan ráfagas de malos pensamientos, pero sí puedes evitar estar pensándolos y pensándolos y pensándolos. Todo pensamiento que va contrario a la palabra, todo pensamiento que se sube arriba de Cristo, que se exalta sobre Cristo y sobre Dios, es una puerta abierta al enemigo y se puede hacer una fortaleza mental. El diablo, pues, no conoce tu mente, pero sí tiene acceso a tu mente. El enemigo tiene permiso de bombardear la mente. Y la batalla de la mente es todos los días. Todos tenemos una batalla en la mente. La batalla entre un hecho y una verdad. La batalla entre una concepción y una verdad. Entre un pensamiento y sentimiento y una verdad. Los hombres de Dios, los grandes hombres, se guiaron siempre por una verdad. Por ejemplo, un hecho puede ser el diagnóstico médico de incurable. Es un hecho. Pero una verdad es que Dios sigue siendo tu sanador. Que para Él no hay nada difícil ni nada imposible. Un hecho puede ser que no saldrás del estado caótico que tienes en tu economía. Es un hecho. Por la historia que tienes, porque no hay trabajo o porque, aunque has buscado, no has recibido trabajo y tú dices, no hay manera de salir de aquí. Ese es un hecho. Pero una verdad es que mi Dios te suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Una verdad es yo soy tu proveedor. Una verdad es yo soy tu sanador. Otro hecho es yo estoy sola. Mis hijos se fueron, mi cónyuge murió o se fue, o la familia murió. Qué triste cuando la familia empieza a morir, los padres, los tíos, y dices, sí, estoy solo. Es un hecho. Pero una verdad es que el Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Un hecho puede ser que no llenen los parámetros de belleza que el mundo establece. Pero una verdad es que Dios te creó a su imagen y a su semejanza, y Él te amó, y delante de Él fuiste de incalculable valor. Entonces, cuando yo veo los hechos y veo la verdad, si los hechos pesan en mí más que la verdad, entonces hay fortalezas en mi mente que tengo que derribar. Así de fuerte. El hecho es algo temporal. La verdad es permanente y es eterna. La verdad no cambia. Y nosotros tenemos que guiarnos por la verdad y no por los hechos. Dice la palabra, Satanás, el Dios de este siglo, ha cerrado la mente. Mira, ¿ves cómo tiene acceso a la mente? Satanás, el Dios de este siglo, ha cerrado la mente para que no crean. Así que aquel que no cree en la verdad de Dios, en la eternidad y en la misericordia de Dios, debemos de empezar a orar para que se derriben las fortalezas mentales que el enemigo puso. No entienden la palabra. No quieren la palabra, no les interesa recibir la vida eterna. Esa es una mentira de Satanás, porque todos aman a Dios y todos quieren la vida eterna. Solo que Satanás ha enceguecido, ha cerrado su mente. Ahí hay una razón para orar, para que sean derribadas las fortalezas mentales en aquellos que su corazón se ha endurecido contra Dios. Nosotros sabemos, dice la palabra del Señor, como dice primera de Juan 4:18, sabemos que los hijos de Dios se caracterizan por no practicar el pecado y el maligno no los puede tocar. Eso es un hecho. El maligno no te puede tocar. ¿Cuándo te puede tocar? Cuando nosotros abrimos la puerta. Pero no dice que no te puede mandar un mal pensamiento. Y mañana vamos a ver eso porque se nos acabó el tiempo. Solamente quiero decirle, mire lo que dice la palabra. Un texto con otro se complementa. Estén alertas, cuídense del enemigo, de su gran enemigo, el diablo, que anda alrededor de ustedes buscando a quién devorar. Tengan cuidado, no permitan que llene su mente de cosas contra Dios, contra ustedes mismos o contra otros. Nadie puede juzgar, dice la palabra, al siervo de otro, sino en el dueño de aquel siervo. Y yo no soy dueño de la gente para juzgar. El único que es dueño de ellos es Dios. Si yo me la paso criticando a todos, es una fortaleza mental que tengo que destruir, porque en lo que juzgo a otros, a mí mismo me condeno. Dice la palabra, algunos que conocían a Dios no le glorificaron, sino que llegaron a tener pensamientos vanos y se oscureció su necio corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, empezaron a levantar ideas necias contra Dios. A mí me da mucho temor cuando... Y a la hora de la alabanza, de la adoración, están idos en otro lado. Están o en su teléfono o sentados en una actitud de indiferencia irrespetuosa. Nadie, ningún cristiano cae de la noche a la mañana. Empieza la caída cuando dejas de glorificar a Dios y de adorarlo y de reconocerlo en todos tus caminos. Querido Señor, hoy estamos aquí iniciando esta serie de la semana derribando fortalezas. Y apenas empezamos con la introducción, pero vimos que hay fortalezas en nuestra mente que tenemos que derribar en el nombre de Jesucristo, poniéndonos el cinturón de la verdad. Antes de ministrar a otros, yo mismo tengo que ser ministrado por el poder del Espíritu Santo y de la palabra.
Esa es la razón. Te ruego que cada uno que se conecta a la luz de la palabra haya podido percibir, entender, ver si hay una fortaleza mental que le impide caminar en la gloria y el poder de su amor y de su misericordia. Desde acá oramos para que toda fortaleza sea quebrada en el poderoso nombre de Jesús. Que durante esta semana muchos sean libres por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo, porque ellos son tu especial tesoro. Somos tu especial tesoro. Así que abrimos nuestro corazón para la palabra de esta semana y decimos: si el Hijo del Hombre nos liberare, seremos verdaderamente libres. Si conocemos la verdad nos da la libertad. En el nombre de Jesús te ruego un corazón sensible, enseñable, abierto a la palabra para ser transformados a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Y amén. Y amén. Dios nos bendiga a todos. Yo soy Lucy Saavedra, pastora de Palabra Viva Las Vegas. Si usted viene a Las Vegas, recuerde que acá la mano de Dios está obrando. Estamos a sus órdenes. 3415 South Mojave Road, Las Vegas, Nevada. 89121, el zip code. Bendiciones a todos.